Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra, Padre. Señor amado, te glorificamos en el nombre de Jesús, Señor. Te glorificamos, Padre. Señor amado, estamos delante de tu presencia, mi Dios, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, Señor amado. Señor, mi Dios, una vez más, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Estamos llevando tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva. Tu palabra que rompe cadenas. Tu palabra que liberta. Tu palabra, Señor, que rompe todo yugo. Llega hasta lo más profundo del corazón, Padre. Tu palabra. Gloria a Dios, aleluya. A ti, Señor, te damos gloria y honra. Todo aquel, Señor, que llegue hoy, Padre, cansado, enfermo, atribulado, mi Dios, que tú, Padre amado, lo toques con tu mano. Le hagas sentir, mi Dios, que tú eres real, que tú eres paz, que tú eres amor. Tú eres la única verdad. Tú eres el único camino, Señor amado. Esos corazones, Padre, ábrelos, mi Dios, para que reciban tu palabra. Ten misericordia de cada uno, Padre. Gloria a ti, Señor. Santo tu nombre. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a ti, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Santo tu nombre. Amado, que el Señor les continúe bendiciendo. Este es tu hermano Raúl Cruz, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Estaremos nuevamente en Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Gloria a Dios, aleluya. En toda esta semana hemos estado estudiando los hechos de los apóstoles. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy continuamos con el capítulo 10. 10 y 11. Gloria a Dios. Donde Pedro conoce a Cornelio. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a ver porque los discípulos del Señor, cuando llevaban la palabra, había aún una barrera entre el judaísmo y el cristiano creyente, que solamente ellos entendían, creían que
el evangelio de Jesucristo era solamente para su pueblo judaísta. Gloria a Dios. Y Jesús, cuando estuvo con ellos, siempre le mostró que Él vino a hacer un trabajo que era morir en la cruz por cada uno de nosotros. Esa era su misión. Pero su pueblo lo rechazó. Por eso es que encontramos la frase en el Evangelio que dice: Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Y aquí, en la parte de Cornelio, es donde vamos a ver cómo esa barrera se va a romper. Porque ellos no visitaban a los gentiles y no llevaban el mensaje a los gentiles, simplemente a los judíos. Ellos querían convertir solamente a los judíos, a más nadie. Y vamos a ver que en este capítulo 10 de Hebreos, perdón, de los Hechos, capítulo 10 de los Hechos, es donde rompe ese paradigma que todavía aún hoy en día no creen que Dios vino para todos. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo e irlo discutiendo verso por verso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Antes de seguir, Cornelio, miren, para que vean qué persona estamos hablando. Cornelio era un centurión de una compañía. Es como decir un capitán. El capitán de un pueblo de la policía. Pues el centurión estaba a cargo de 100 tropas. Perdón, de 100 soldados. Eso es lo que es un centurión. 100 soldados estaban a disposición de él. Que todo lo que él decía, esas 100 personas, soldados, le respondían. Y esa compañía se llamaba la italiana. Y dice que él era piadoso y temeroso a Dios. Con toda su casa, toda su familia creían en Dios. Pero no era Jesucristo. Él creía en Dios, en Jehová, porque él era convertido al judaísmo. Era un centurión romano, pero en algún momento él se había convertido a los judíos. Y por eso era un hombre temeroso de Jehová. Y hacía muchas limosnas, ayudaba a los judíos y al pueblo. A la obra de Dios, él ayudaba.
Es como hoy en día, personas pudientes que ayudan a las obras. Y ahí es cuando él, Cornelio, vio una visión. Mientras él oraba, cuando dice a la novena, a la hora novena del día, para ese tiempo eran hora novena, no es como decir acá las 9 de la noche, no. La hora novena para ese tiempo era a las 3 de la tarde. Él oraba y vio un ángel que entraba donde él estaba y lo llamó, le dijo, Cornelio. Y sigo en el versículo 4. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué hermoso cuando Dios te confirma que ha escuchado tus oraciones, que ha escuchado tus plegarias. Gloria a Dios, aleluya. Y en el 5, versículo 5 dice, le dice el ángel de Dios, le dice, envía pues ahora hombres a Jope. Esto era otra ciudad. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es decir, el ángel de Jehová le dice, envía a tu patrulla a que vayan a Jope, donde hay una persona llamada Simón, que es Pedro, para que venga acá. Gloria a Dios. Y el 6 sigue diciendo, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es decir, el ángel de Jehová le dice, envía a tus hombres que lleguen a una casa donde hay una persona que también se llama Simón, pero es sobrenombre Simón el curtidor. En muchos de los pueblos, pues, dice, hay personas que se llaman iguales, pero le ponen un nickname, algo que los haga referencia. Como decir, Papo el gruero, pues, y si hay otro Papo, pues Papo el mecánico. Pues ya usted sabe que es el mecánico. Pues Papo el gruero, pues ya usted sabe que es el de la grúa. Pues así sucedió aquí. Que había otro Simón, que decía el curtidor, que tenía una casa junto al mar, y él te dirá lo que ha de hacer. El Señor cuando habla, te da detalles, te da las instrucciones. Cuando no te dice más nada, es porque tienes que esperar que el Señor obre. Cuando el Señor te dice, van a ser contestadas tus peticiones, cree en mí, pues le está diciendo que usted crea solamente en Dios y Él va a contestar. No vaya a ayudarle, porque Dios no necesita ayuda. Usted quédese quieto confiando en Dios y Dios va a obrar. Dios va a obrar en el momento adecuado, en el momento justo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Gloria a Dios. Seguimos en el versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un
devotos soldados que los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Es decir, él llamó a 2 de sus criados y a un soldado devoto que era al mejor soldado que él tenía, como decirle, el que le cuidaba las espaldas, pues le contó lo que había sucedido, que había venido un ángel que mandó a que buscaran a cierta persona. Y entonces en el 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aquí, mientras las personas que Cornelio, el centurión, mandó a buscar a Pedro, mientras ellos iban de camino de donde estaba Cornelio a Jope, eso era como varias kilómetros, y eso era como de 4 a 6 horas que de ida. Es decir, que de regreso no podían regresar el mismo día. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí, en ese momento, pues Pedro subió a la azotea a orar, pero tuvo gran hambre y quiso comer. Ese le vino cuando a veces uno va a orar y de momento el cuerpo se antoja de hacer otra cosa, de momento le da una hambre o tomar agua, y entonces pues cuando le dio hambre y le sobrevino un éxtasis, es que de momento como que se quedó en cuando usted está orando, de momento como que se queda dormido, como en ese no dormido que está durmiendo, no, como que de momento y vuelve otra vez y dice, ay, por poco me duermo. Pues el éxtasis entra en sí nuevamente, pero no está, como decir, despierto del todo. Y ahí es cuando él ve una visión. Y vio del cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Una sábana grande bajando, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Es decir, que él está viendo esa visión bajando una sábana llena de animales, todo terreno, todo lo que se arrastra en la tierra y todo lo que corre en el terreno. Acuérdense que él en esos momentos le vino una hambre y bajaron a hacerle comida. Es decir, que tenía hambre, y al ver ese lienzo, animales, y la voz de Dios le dice: levántate, Pedro, mata y come. ¿Tienes hambre? ¿Ves eso que está ahí? Esa sábana llena de alimento. Y te dice: mata y come. Pero ¿qué sucedió? Lo que pasa es que ahí adentro habían animales que para ellos no eran impuros.
como decir, ahí a lo mejor había cerdos, pues ellos no comían cerdo. Eso de pezuña, animales que tenían pezuña. Y, y él le dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Ve? Él le dice, no, Señor, ¿cómo voy a levantarme y matar y comer si eso es inmundo? No puedo hacer eso. Y volvió la segunda voz a él y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Es decir, sucedió 3 veces. En la primera dice, Pedro, mata y come. No, Señor, eso es cosa común inmunda. Volvió otra vez. Pedro, mata y come. No, Señor, eso es inmundo. A la tercera vez, ahí el Señor le dice, no llames tú cosa común, lo que yo he limpiado ya. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, él todavía no entendía esa visión. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Ve? Ya ellos llegaron, los que iban a buscar a Pedro, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Gloria a Dios. Es decir, que mientras Pedro estaba pensando en qué quería, qué era ese significado que Dios le había mostrado, ese lienzo lleno de animales comunes e inmundos, viene el Espíritu sobre él y le dice que vienen unas personas a buscarlo. Que simplemente se levantara, no dudara, como cuando decir que no tuviera temor, que se fuera con ellos, porque Dios los había enviado a ellos para que él fuera con ellos. O sea, Dios le está diciendo, no tengas miedo, yo los envié a buscarte, tú ves con ellos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Pedro, descendiendo a donde están los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es decir, ellos le están diciendo cuál era el asunto de ellos buscarlo. Pues le dijeron, es Cornelio, un hombre justo, con buen testimonio. Gloria a Dios, aleluya. Ven lo importante que es tener un buen testimonio. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es decir, como ya era tarde y de regreso ya era de noche, pues Pedro los hospedó y al otro día se fueron.
Y con Pedro se fueron también otros hermanos de allí, del lugar de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es decir, ya Cornelio había invitado a sus amistades, a, a su familia y a todos. Porque el ángel le dijo, ve por Simón, por Pedro, y él te va a decir, te va a hablar. Pues ellos están ansiosos de qué es lo que Pedro les va a hablar a ellos. Pero acuérdense que Cornelio es judío. Él había aceptado la religión judía. Pero como Jesucristo ya había venido, había muerto por ti y por mí en la cruz del Calvario, pues ya están en la gracia. Pues ahora los que eran judíos tenían que recibir el evangelio de Jesús. Pues Cornelio era judío en la religión y Cornelio, como oraba a Dios, Dios se le revela y le dice, te voy a enviar un varón para que él te diga qué vas a hacer. Y es para que reciban el evangelio. Sigo en el 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Miren aquí, Cornelio cuando ve a Pedro pues lo recibió, pero se arrodilló a adorarle. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, le está diciendo en otra palabra, no hagas eso, porque yo también soy hombre. O sea, esa es la importancia. Nosotros no podemos adorar a otra persona, no, en ningún momento. Al único es Jesucristo, más nada. Jesucristo es nuestro Dios. A Él es que hay que adorar y darle honra y gloria. Gloria a Dios, aleluya. Entonces sigo diciendo aquí en el 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable. Aquí le voy a explicar algo porque aquí es el asunto bien importante. Acuérdense que los judíos no se juntaban con los gentiles, no se juntaban con usted o conmigo. Un judío no se junta con personas, con griegos, con romanos, con puertorriqueños, con americanos, no. Ellos sí, les venden cosas y eso, pero como aceptarlo a usted en su casa, no. Ellos no lo aceptan, ¿no? Gloria a Dios. Pues aquí es donde está el significado del lienzo. De ese lienzo y esos animales que estaban en el lienzo cuando Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pues aquí él lo va a explicar. Gloria a Dios. Y dice, y les dijo, vosotros sabéis, ustedes saben, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Ves? Cuán abominable es un judío acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. ¿Ves? Que ese lienzo lleno de animales es toda personas etnias en cuestión de griego, romano,
americanos, gentiles, que no hay excepción de personas. Que lo mismo un judío es igual a un romano, es igual a un cristiano, es igual a todos. Ese era el significado del lienzo. Por eso es que Dios le dice, no digas común o inmundo lo que yo he limpiado. Porque para eso fue que vino Jesucristo, a morir por ti y por mí. Para limpiar, para romper esa división que había entre el pueblo de Dios y los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. El 29. Por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es decir, le está diciendo, pues, Dios dijo que te mandara a buscar, que tú tienes mensaje para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Ves? Aquí está el significado del lienzo, de esa infinidad de animales que había ahí, que eran que Dios no hace excepción de personas. Lo mismo sea el africano, el chino, el ruso, el latino, el anglosajón, el canadiense, el americano, todo ser humano delante de la presencia de Dios son iguales, porque Dios no hace excepción de personas. Es decir, el evangelio es para todos, porque a eso vino Dios. Y eso lo entendió Pedro. Acuérdense que Pedro era medio testaduro, porque no le gustaba juntarse con los gentiles. Gloria a Dios. Fue por la religión de los judíos. Gloria a Dios, aleluya. Y sigue el 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ve? No importa qué nación usted sea. Si usted teme a Dios y hace justicia, va a recibir misericordia de Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
como, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es decir, mientras Pedro le estaba predicando, hablándole de la palabra de Dios, hablándole de Jesucristo, en esos momentos todos recibieron la unción del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pedro salió? Que habían otros más de Jope, donde estaba Pedro, fueron con él, que eran judíos. Pues ellos son los que se quedaron asombrados cuando vieron todo eso. Dijeron, pero wow, esa gente también recibe el Espíritu Santo. No hay, a la verdad que no hay diferencia. Gloria a Dios, aleluya. Eso es porque ahora son testigos que lo que había dicho Dios, que no hay diferencia. Gloria a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues ¿acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Ok, me perdí. Ok. Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso, gloria a Dios, aleluya. Ahí ellos después le decían, quédate un par de días más y sigue hablándonos de las cosas de Jesucristo. Ya ellos habían recibido el Espíritu Santo, faltaba ahora bautizarse. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos para el capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. El capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que eran de la circuncisión. Ok, aquí ya los otros apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, pues habían oído
que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Y cuando llegó Pedro allí, pues le estaban diciendo, oye, pero ¿cómo es eso? Le estaban disputando con él. Cuando dice con él los que eran de la circuncisión, pues acuérdense en que el pueblo hebreo, pues para haber esa distinción, que ellos eran los únicos hijos de Dios, pues ellos tenían que circuncidarse. Esa era la señal. Y los demás, pues como no hacen ese ritual de circuncidarse, pues que eran los gentiles, pues ellos creían que con hacer ese rito, hacer la circuncisión, ya ellos eran algo más especial. Y no es así. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que dicen, y los que eran de la circuncisión, pues por eso hace esa referencia. Porque los únicos que se circuncidaban eran los hebreos y judíos, gente de nacimiento. Gloria a Dios. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Ves? Ellos siguen peleando con Pedro diciendo, pero ¿por qué tú entraste a esa gente que no se circuncidan? Porque lo que pasa es que cuando ellos creían que cuando ellos se convertían al judaísmo, pues tenían que circuncidarse. Entonces, como esta gente, muchos de ellos, la mayoría no eran circuncidados, simplemente ellos creían en Jehová, pero no habían hecho esa parte de ese ritual. Entonces, pues ellos le decían, pero ¿cómo va a ser esa gente, esos hombres incircuncisos, y tú has comido con ellos? ¿Ves? Porque todavía no entendían. Pero ahora es que Pedro les va a hacer entender. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Y se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo,
¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Ves? Pedro le está contando todo a ellos y le dice, si Dios lo dijo, que sobre todo iba a caer sobre el Espíritu Santo. ¿Y quién voy a ser yo para estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ves? Gloria a Dios, aleluya. Santo, aleluya. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Se acuerdan a Esteban? Que fue apedreado, era un varón justo y fue apedreado. Pues ahí comenzó la verdadera persecución, iniciada por Saulo de Tarso, el que luego el Señor se le presentó en una gran luz y él cayó al suelo, casi ciego, y entonces el Señor le dice, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa es dar contra el aguijón. Al que tú persigues soy yo. Y ahí entonces, pues, acuérdense que Saulo, estaba ciego y había ido a casa de Ananías para que entonces orara por él y pudiera ver. Pues en ese momento que hubo la persecución, vamos a ver hasta dónde fueron esparcidos estos cristianos. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ves? Que cuando los cristianos fueron esparcidos, pues fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero ¿qué sucedía? Que ellos llevaban la palabra de Dios simplemente a los judíos, a más nadie. Por eso lo dice aquí, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. ¿Ves? Que había entre ellos varones que sí hablaron. Que dice unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Ves? Ahí ya ellos habían oído, gloria a Dios, aleluya, a la iglesia que había en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Se acuerdan de Bernabé? Pues a él lo enviaron hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. ¿Sabe quién es Saulo? El que es Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Lo que pasa es que todavía no le han cambiado el nombre. Gloria a Dios.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ves? Ya van viendo dónde es que va entrando Pablo, que es Saulo, el ministerio. Ya Pedro le predicó a Cornelio, que era gentil, y entonces una gran mayoría de los gentiles creyeron, y Pedro entendió que había que, a toda criatura había que hablarle, que no había, que el Señor no hacía distinción de personas. Pues también sus hermanos, los apóstoles, cuando huyeron, pues unos fueron a Fenicia, otros a otras áreas, pero no predicaban a los gentiles, solamente a los judíos. Y algunos entre ellos sí predicaban a los gentiles. Y entonces vemos que Bernabé, al escuchar eso, fue a esas iglesias, a esos sitios, y se regocijó de gran manera. Y ahí entonces decidió buscar a Saulo. Dijo, déjame buscar a Saulo para que me acompañe, porque aquí hay un gran trabajo para seguir llevando el evangelio. Y ahí es que vemos que cuando después Saulo cambia el nombre de Pablo y entonces viaja con Bernabé a esos viajes misioneros. Así que seguimos aquí en el 26. Y se regocijaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron mucha gente, y los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía, cristianos por primera vez fueron llamados. ¿Ves? Ya no eran, ya no se les seguía diciendo discípulos. Acuérdense en que solamente hubo los 11 discípulos, porque uno de ellos fue Judas y se ahorcó, y luego ellos buscaron otro quien iba a reemplazar el 12, y fue Matías. Y entonces pues ya eran 12 nuevamente, pero a todos aquellos que eran discipulados pues le seguían diciendo discípulos, pero ya no, porque ya ahora en adelante, como ya la palabra también puede entrar el gentil y el que era de hebreo, pues ahora se le dicen cristianos por primera vez. Así que usted y yo somos cristianos. Gloria a Dios, aleluya. Porque creemos en la palabra de Dios, en Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos el 27. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, no Nabo, Agabo, un hombre medio, Agabo, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Ve? Esta persona era un profeta de esa región, de Jerusalén. Pues bajaron a Antioquía, entonces él profetizó que vendría una gran hambre, la cual sucedió en tiempos de Claudio, del emperador Claudio. Pues hubo una gran hambre, que sí, fue cumplida esa profecía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolos, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Ves? Ahí es que empieza el ministerio de Saulo y Bernabé. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban recogiendo unas ofrendas para hacer un dinero para entonces ellos poder ayudar
a los hermanos, a las viudas, pues cuando aquel evento de Ananías y Zafira, que por mentirle al Espíritu Santo cayeron muertos, cada uno individual. Y entonces pues para eso es que se usaba el dinero. Era como un dinero de reserva que para eventos o llevar la palabra, pues ellos sacaban de ahí y lo hacían. Y por eso es que nosotros pues ayudamos en los ministerios, damos unas ofrenditas y eso. Y es que de ahí es que salen las misiones. Las misiones reciben dinero para poder llevar el evangelio. Gloria a Dios. Hasta aquí estamos, lo vamos a dejar hasta aquí porque ahora comienza del 12 en adelante. Y para mañana pues estaremos entrando en el capítulo 12, donde hay un evento un poquito triste de uno de los discípulos. Así que hasta aquí dejamos todo, y todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador, repita conmigo: Señor, me arrepiento de mis pecados. Te acepto, Padre, como mi único Salvador. Limpia mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a serte fiel. Y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Oramos para culminar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, gloria y honra, Padre, por permitirnos, Señor, llevar tu palabra, Señor. Señor, mi Dios amado, que tu palabra siga, Señor, llenándolos a cada uno, mi Dios amado, contestándole, Señor, sus peticiones, Padre, tomando el control de todo, Señor, de toda situación, Padre. Señor amado, revélatele, Padre, en sueño, en visión, Padre, de que tú tienes todo el control, mi Dios amado. Que tengan experiencia contigo, Padre, para que esa fe, Señor, sea aumentada, mi Dios. Te doy gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Este fue tu hermano Raúl Cruz, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios. Amén, amén.